Mónica González, responsable de control biológico de la Estación Experimental Cajamar, y Jan, entomólogo del Departamento de Técnicas de Producción de Coespal, van a poner de manifiesto a lo largo de su ponencia la importancia del trampeo, la confusión sexual y el parasitismo como alternativa de control frente a tuta. Bueno, a ver, ¿se oye? Hola. Buenos días a todos. En esta ocasión queremos hablaros de... Mónica. Un poquito más, ¿no? De las nuevas posibilidades en el control de tuta absoluta. En este caso yo voy a hablar sobre la confusión sexual. Como todos sabéis, el éxito en el control de cualquier plaga no radica en una sola herramienta. Es mejor tener una batería de herramientas que nos puedan ayudar a tener un control eficaz sobre cualquier plaga. Ya nos va a hablar sobre trampeo y control biológico, y en esta ocasión yo quiero adelantaros algunos resultados sobre un ensayo de confusión sexual que estamos llevando a cabo en colaboración con CBC Iberia. Bueno, como todos sabéis, los insectos se comunican a través de los olores. Mayoritariamente utilizan el olfato para relacionarse entre ellos. Esta modalidad de comunicar regula un elevado número de procesos vitales de los insectos, tanto como la elección de pareja en el apareamiento, el mecanismo de selección de una planta hospedadora, la selección del lugar de oviposición de los huevos, la localización de la presa y así todo. Para poder llevar a cabo esta comunicación, los insectos emiten feromonas. Las feromonas son las sustancias que segregan en el ambiente externo, las segrega un individuo y las recibe un segundo individuo de la misma, el resto de individuos de la misma especie, provocando una reacción. Las feromonas se pueden clasificar en función de la reacción que provocan en los individuos en feromonas de agregación o feromonas de dispersión o feromonas sexuales. Normalmente las feromonas se catalogan dentro de la categoría de alcoholes, acetatos o aldehídos. Son normalmente hidrocarburos oxigenados de cadena lineal compuesta por 10-20 átomos de carbono saturados en 3 dobles enlaces. La técnica de confusión sexual o mating disruption es un método biotecnológico que se basa en la liberación de un mímico sintético de la hormona de agregación sexual, y la idea es inhibir o interrumpir el contacto entre ambos sexos, es decir, retrasar el emparejamiento, disminuyendo así el potencial reproductivo de la plaga. Los posibles mecanismos que regulan esta estrategia pueden ser el cansancio sexual, que hace que el macho pierda la capacidad de encuentro con la hembra. También es posible que exista un enmascaramiento del rastro natural que deja la hembra, o que se establezca una competición entre las fuentes artificiales y naturales de la hormona. El método de confusión sexual se caracteriza porque es un método preventivo, no es un método curativo. Y no siempre es alternativo a los insecticidas, depende mucho del momento en el que se aplica, que tenga más o menos éxito o del tamaño de la parcela. Es específica de cada especie, es decir, que no tiene ningún efecto colateral. No es dañino, es decir, que no mata ni a ningún insecto, ni siquiera a la plaga diana. Son compuestos volátiles, es decir, que tienen una baja persistencia en el ambiente, por lo que necesitan también una emisión continua. Es mejor tratar zonas grandes porque se aumenta su eficacia y además se disminuyen los gastos. Para poderla aplicar con éxito es necesario conocer la biología del insecto y el comportamiento de la plaga. Y es conocido que aplicaciones repetidas suelen aumentar la eficacia de la técnica. Aspectos fundamentales de la confusión sexual de esta técnica son las características de cada difusor. El difusor es el dispositivo capaz de segregar en el ambiente las feromonas determinadas
de agregación sexual. Y estos dispositivos se caracterizan por su velocidad de permeabilización y por la velocidad de evaporación. Es muy importante la concentración de la feromona en campo, es decir, que para ser capaces de interrumpir la comunicación entre ambos sexos es necesaria la presencia constante de una concentración mínima de la feromona en campo durante todo el periodo de actividad del insecto. Y también es importante conocer las características de la zona que se va a tratar mediante confusión sexual, es decir, las dimensiones, la forma, si hay pendiente, el tamaño de las plantas, el nivel de infestación que suelen sufrir las plantaciones, para tener así un control sobre la eficacia y también poder determinar si es necesario en un momento dado dar algún tratamiento de choque. Para que la confusión sexual funcione, es muy importante decidir el momento correcto de colocación de los difusores en el campo. Si no se colocan los difusores, lo que ocurre es que llegado el momento existe una alta población del lepidóptero que causa daños. Si los difusores se colocan justo en el momento óptimo, que es antes del inicio de los vuelos del lepidóptero, podemos conseguir una disminución considerable de los daños en la planta, pero es muy importante aplicarlo en el momento justo, es decir, antes de la presencia de vuelos. Aplicado después no va a ser muy efectiva la técnica. En el caso del empleo de la confusión sexual para el control de tuta absoluta, el tipo de difusor que se emplea es Isonet T. Este es el que propone la empresa CBC Iberia. Este tipo de difusores está compuesto por dos tubos pegados entre sí y uno de ellos alberga la feromona, mientras el otro contiene un alambre de aluminio que permite su aplicación en el campo. Para el tomate se recomienda colocar los difusores coincidiendo con el trasplante. Los difusores se suelen colocar en los alambres o hilos de entutorado a 3 bolillos, repartidos lo más homogéneamente posible por toda la explotación, a una altura entre 1,5 y 2,5 metros del suelo. Y la dosis adecuada es en torno a 800.000 difusores por hectárea, dependiendo de las condiciones, del nivel de plaga, de la superficie total de aplicación, y siempre reforzando las bandas y alrededor de las puertas, que son las zonas por donde suelen entrar. Se recomienda, si se decide aplicar confusión sexual, tener una serie de medidas preventivas, unas medidas de higiene muy importantes, como por ejemplo dejar un periodo mínimo de 6 semanas entre cultivos. Hay que controlar que la planta venga limpia en el trasplante, que ya venga limpia de huevos, y retirar y eliminar todos los restos de fruto u otros órganos que pudieran tener larva viva. También es muy importante tener unos buenos cerramientos. Una buena protección física evita la entrada de hembras fecundadas en el invernadero. Hay que proteger muy bien las zonas de ventilación con mallas, y es muy interesante disponer de dobles puertas para proteger el acceso al invernadero. Como veníamos diciendo, la confusión sexual debe de integrarse como una herramienta más dentro de una estrategia de gestión integrada. Es posible que en niveles de infestación muy alta no sea capaz de controlar la plaga por sí sola. En caso de que la infestación no lo sea, sí podría ser el único método de control. Por eso es muy importante llevar un control de la plantación haciendo un seguimiento periódico de los niveles de daño en planta y en fruto, para poder en un momento determinado decidir un tratamiento complementario, siempre con productos que sean respetuosos con la fauna. Y también es muy importante colocar trampas de monitoreo para poder examinarlas y ver y comprobar que realmente no hay caída, presencia de la plaga. En este sentido, en Cajamar, en la Fundación Cajamar, en colaboración con CBC Iberia, pusimos en marcha un ensayo para comprobar la eficacia del método mediante la utilización de este tipo de difusores Isonet T
para el control de tuta absoluta en un cultivo de tomate. Para ello se seleccionó una explotación comercial que constaba de 2 invernaderos prácticamente iguales, contiguos el uno al otro, de igual tamaño, 7.500 metros, que tenían unos buenos cerramientos y un nivel sanitario similar. En ambos invernaderos se puso la misma variedad en la misma fecha de plantación, que fue mediados de agosto. En ambos invernaderos se llevaba gestión integrada de plaga con biopropagación de Nesidiocoris tenuis desde semillero. La duración del ensayo empezó en noviembre y todavía no hemos concluido con él. Se prevé que termine a mediados o finales de junio de este año, es decir, que está en curso. Como veis en la imagen, en el invernadero de arriba es donde se aplicó o se está aplicando la confusión sexual. En el invernadero de abajo se hace un control estándar. Como veis aquí, el 4 de noviembre en el invernadero de confusión sexual se pusieron los difusores Isonet T a razón de 1.000 difusores por hectárea, es decir, a 0,1 difusores por metro cuadrado. Y por tratarse de un tomate de ciclo muy largo, se volvieron a colocar otros 1.000 difusores el 3 de marzo. El segundo invernadero es el de control estándar, en el que, consensuado con técnicos de Coproníjar, de la empresa CBC y de la Comisión de Coespal, se deciden los tratamientos necesarios para el control de la tuta. Los parámetros que hemos estado determinando son el nivel de capturas en trampa delta. Para ello se colocaron 3 trampas por invernadero a lo largo de todo el invernadero, con el fin de, y se cebaron con feromona de tuta para determinar el nivel de capturas. Y además se pretende realizar 2 muestreos exhaustivos de los daños en planta. Uno de ellos ya se ha llevado a cabo. Aquí tenéis unas imágenes tanto del exterior como del interior de uno de los invernaderos. Los dos son iguales. Aquí presento los resultados del nivel de capturas en las trampas delta. Como podéis ver, hasta la fecha se han realizado 3 conteos coincidiendo con la fecha de cambio de la cápsula de feromona. Y como veis, desde el 15 de diciembre hasta el 11 de mayo, en el invernadero de confusión sexual, el nivel de captura en trampa ha sido prácticamente nulo, mientras que en el invernadero donde se lleva un control estándar, a partir de marzo, los niveles de captura ya empiezan a ser considerables. Estos niveles de captura se tradujeron en unos niveles de daño, como veis, bastante considerables en el invernadero donde se lleva el control estándar, mientras que en el de confusión sexual prácticamente se encontraba una galería por planta. En las plantas del invernadero estándar podíamos llegar a encontrar entre 8 y 10 galerías de tuta por planta. Este muestreo se realizó el 11 de mayo. Estamos pendientes de realizar un segundo control. Sin embargo, a pesar de estos niveles de daño en planta, el porcentaje de frutos dañados por fruta en ambos casos fue muy bajo, no llegando ni siquiera al 0,1% de los frutos observados en el invernadero del control estándar. Aquí os muestro el número de tratamientos específicos contra tuta que se han venido aplicando hasta la fecha en ambos invernaderos. Como veis, no ha sido necesario aplicar ninguno en el invernadero de confusión sexual, mientras que en el invernadero estándar, desde mediados de septiembre hasta el 28 de abril, se han aplicado 9 veces Costa, que son Bacillus, en 9 ocasiones, y ya el 8 de mayo, viendo los niveles de daño, ya se decidió un tratamiento con Altacor. En fin, aunque no está terminado el ensayo, se puede concluir que el método de confusión sexual para el control de tuta absoluta mediante el empleo de este tipo de difusores Isonet T
se ha mostrado eficaz a la hora de reducir la presencia de tuta dentro del invernadero. Por lo tanto, se muestra como una herramienta interesante para el control de tuta absoluta en el cultivo de tomate bajo plástico. Y sin más, muchas gracias por vuestra atención. Quedo a la espera de vuestras preguntas.